Abra su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Permítame hacer un anuncio público. Estamos transmitiendo Radio Buena Bendición en esta mañana y estamos transmitiendo en Telebendición simultáneamente hoy. Amén. ¿Saben por qué? Porque hoy es un día de elecciones en República Dominicana y por ley electoral no se puede hacer reuniones públicas. El culto nuestro fue ayer en la mañana. Entonces el director del canal coordinamos el de la emisora para que hoy los dos cultos del amanecer sean transmitidos. No porque yo esté aquí, sino porque allá hay libertad y podemos hacerlo. Así que le damos un saludo a los hermanos de Radio Buena Bendición y los de Telebendición también. Dios es bueno. ¿Está conmigo en la Biblia? La palabra de Dios dice así. Dice así, Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas algunas de las naciones de la tierra. Están leyendo, gloria a Dios, no están durmiendo. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Lo podemos leer la parte final? De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. 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 ¿Sabe usted? Esta palabra conecta con la secuencia que hemos venido instruyendo, pero entrando en otros niveles. Recuérdese que la escogencia es un acto soberano de Dios. ¿Qué es la escogencia? En otras palabras, Dios no hizo consulta, no hizo reunión, no hizo un board meeting. No, Dios decidió soberanamente revelarse, salvarnos, llamarnos. Y el mejor ejemplo es Abraham. Él empezó con Abraham. Y literalmente en Abraham empieza toda la genealogía en Mateo hasta que llega Jesús. Dios tomó un hombre del cual no había esperanza en lo natural. Nadie podría pensar que de un hombre de 75 años Dios iba a levantar una nación. De una mujer estéril Dios iba a levantar una nación, pero Dios es soberano. Y en esa soberanía también estamos usted y yo. Porque usted no es una casualidad, usted es un acto soberano. Así que dese en el pecho y diga: yo soy un acto soberano de Dios. Yo no decidí estar aquí, Dios decidió estar aquí por mí. Yo he tratado y estoy tratando de ser fiel a su llamamiento. Pero ¿qué pasó con Abraham cuando Dios lo llama? Abraham tuvo un ingrediente, y de eso vamos a tratar de hablar hoy, porque es necesario entender el momento profético que vivimos también. Porque la palabra ha sido enviada, pero la palabra necesita un ingrediente para que la palabra sea eficaz, y es creerla. Si usted se lee el apóstol Pablo hablando a los romanos, uno de los textos que más usamos los que evangelizamos, yo soy un evangelista natural también, me deleita, me derrite ganar almas para Cristo, compartir lo que Dios me ha dado. Por gracia soy salvo, y de gracia recibido, de gracia doy. El apóstol Pablo habló a los romanos en el capítulo 10, dice que nosotros predicamos una palabra de fe. Dice, y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. O sea, la palabra predicada es una palabra de fe. Entonces, la palabra de fe predicada germina y da fruto también en corazones que tienen fe para oírla. ¿Qué pasó con Abraham en la escogencia? Dios escogió a Abraham. Abraham no discutió con Dios. Abraham le creyó a Dios. Por eso la soberanía hay que creerla. Es por fe. Creer en su soberanía. Por ejemplo, yo sé que estoy hoy en Nueva York porque estoy bajo la soberanía de Dios. Yo no ando en casualidad, yo ando en soberanía de Dios. Dios planifica sus agendas por encima de las nuestras. ¿O no lo dice el profeta? Sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Se lo traduzco en buen dominicano? Una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. En otras palabras, yo pude venir a Nueva York con una agenda, pero Dios dijo: yo tengo la mía. Así que vas a ver, ¿cuál va a prevalecer, la tuya o la mía? Si tú andas en mi soberanía, déjate de andar window shopping y vete a predicar y ayudar a la casa.
¿Cuántos saben lo que es window shopping, verdad que sí? Porque yo llevo a mi esposa de tienda, le digo, mira de todo, pero no compren nada, por favor. Abraham le creyó, verso 6, dice, Abraham creyó a Dios. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Es muy diferente. Los demonios creen en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Aló? La diferencia literal es sujeción. Sujeción. El que le cree a Dios se le sujeta a Dios. Y la sujeción es un acto de obediencia a su soberanía. ¿Qué es la sujeción? Un acto de obediencia a su soberanía. Aunque yo no entienda, no entiendo, no es necesario entender. Obedece. Porque mayor es el que está en ti y Él es el que te está guiando. Amén. Ahí es que viene el conflicto de nosotros con Dios. Somos escogidos, somos elegidos, pero tenemos una luchita como para creer en esa soberanía perfecta de Dios. Dios nunca llega tarde, Él llega en su tiempo. Amén. ¿O acaso no sabía Jesús que Lázaro estaba enfermo? Desde el primer momento lo sabía. ¿Y por qué no fue? No corrió donde Lázaro a buscar a su hermano, su amigo que estaba enfermo. Llegó el día que Lázaro tenía 4 días de muerto ya. ¿Sabe por qué? Porque era el día de su gloria. Era el día de su gloria. Era el día de manifestar su gloria. Amén. Dios llega el día de manifestar su gloria. Dios llegará para manifestar su gloria en ti. Así que dígale, no te desesperes, Él va a llegar y se va a glorificar y será vista su gloria. Dígaselo con fe. ¿Qué ingrediente hubo en Abraham que detonó el agrado de Dios? Que Abraham le creyó a Dios. Ahí marca la diferencia. Por eso Abraham es llamado padre de la fe, es llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios. La palabra creer, un significado en castellano es aferrarse a algo firmemente. Abraham creyó a Dios y de tal manera creyó que no soltó lo que Dios le prometió, ni desmayó en su fe, ni flaqueó en su fe. Creyó a Dios y eso a Dios le gustó y le sigue gustando todavía, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Dios quiso elevar a Abraham a un nivel de fe que rompiera estructuras. Por eso cuando el pastor decía que duró 7 semanas, que no subía a su ático a orar, sino que oraba en todo tiempo, yo le decía a Elsa, Dios rompiendo estructuras. Porque nos estructuramos. Y si yo no me siento en la misma silla, no me siento cómodo. No mire a nadie. Y si yo no adoro tal, y si no toca fulano, no me siento igual. Y si no canta fulana, yo no adoro igual. Amado, nos estructuramos. Y no es un cuento, es verdad, nos estructuramos. Entonces, en esa verdad, Dios tuvo que romper en Abraham y evidenciar su fe de una manera tal que fuera notorio que Abraham estaba dispuesto a pagar el precio de la soberanía y del llamamiento santo. Todos los llamados tenemos un precio a pagar. Y es salir o romper ciertas estructuras. ¿Usted está listo en esta mañana? Porque lo primero que Dios hace con Abraham, vaya al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a leer mucho la Biblia. Si no nos da el tiempo, nos vamos para el segundo culto. Seguimos bateo y corrido, porque tengo muchos textos. Estamos en la misma secuencia de escogencia, propósito y bendición. Pero hoy vamos a hablar del secreto de los antiguos. Ya yo se lo dije, pero vamos a ver las aplicaciones, cómo los antiguos caminaban con Dios. Y cuánto necesitamos avivar el fuego de nuestra fe otra vez en el Señor. Amén. ¿Llegó usted? Dice Génesis capítulo 12 versículo 1 y 2. Dice, pero Jehová, Génesis, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Lo primero que Dios hace para poder trabajar con Abraham es que lo saca de su entorno. Lo saca de su entorno, lo saca de su círculo. Le rompe su zona de confort.
Y si nosotros vamos a caminar en soberanía de Dios, tenemos que estar preparados y prevenidos para que Dios nos rompa la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Nosotros nos limitamos o nosotros nos limitamos o nos acostumbramos o hacemos un hábito y caemos en una estructura. Y hay muchas maneras de explicarlo. Para poder Dios trabajar con Abraham, tuvo que sacarlo de Ur de los Caldeos. Y lo sacó hacia una tierra que Abraham no conocía, pero no le dio mapa ni le dio un GPS tampoco. Sal y sin pimienta. Sal por fe. Marcha en fe, yo te guiaré. Y Abraham salió. Eso agradó al Señor. Dios tiene que sacarlo de nuestros sistemas para que entremos en el de Él. Y el sistema de Dios es más alto que el nuestro. Nosotros hemos querido traer a Dios a nuestros estándares, cuando debiera ser lo contrario, nosotros subir al de Él. Ese es el gran conflicto. Nos hemos acostumbrado a un estándar según el modelo que yo he hecho de Dios. Y tú dices, es que tú no me puedes meter a mí en un modelo, ni en una estructura. Porque a un Salomón Dios le reveló esto. Cuando Salomón, con todo el esplendor que edificó el templo, Salomón puso todo el esmero, todo el esplendor, toda su gloria, toda su capacidad para edificarle la casa al Señor. Y Dios le reveló a él mismo, por boca de sí mismo y por su oración, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Mucho menos una casa lo podía contener. O sea, de inmediato Dios le rompió la estructura. Tú me estás haciendo un templo a mí, una casa a mí, pero esta casa no me va a contener a mí. Pero hubo agrado en Dios porque Dios vio el espíritu con el cual se edificó la casa. Y por eso Dios visitó la casa y la gloria de Dios llenó la casa de tal manera que los sacerdotes no pudieran entrar. Me gusta algo aquí. Eso fue la gloria de Dios. Y la gloria es el resplandor de su presencia. No fue Dios mismo. ¿Usted se puede imaginar Dios mismo? Fue la gloria lo que llenó la casa. El resplandor de su presencia. O sea, no fue Dios mismo, sino su gloria. Es como cuando una persona usa un buen perfume y el perfume llega primero. ¿Cuánto le ha pasado eso alguna vez? Hay personas que usan unos perfumes que ojalá nunca llegaran. Que los perfumes llegan 3 bloques antes que ellos. Y literalmente tú dices, allá viene fulano. ¿Y cómo tú lo sabes? Ay, ese perfume. Amén. Entonces, Dios llenó la casa porque le agradó el espíritu con el cual se le edificó la casa. Pero Dios le reveló a Salomón mismo que su gloria, que él no cabía en ningún templo. Que aún Salomón dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener. El firmamento anuncia tu gloria. O sea, ¿cómo tú vas a someter a Dios a una casa física? Imposible. Pero Dios en su bondad, en su misericordia nos ha dado lugares donde Él pone su nombre y su corazón para que su pueblo le adore. Amén. Entonces, denle el aplauso al Señor. Dios tiene que sacarnos de nuestros sistemas para que entremos en el de Él. ¿Cuáles son nuestros sistemas? Son nuestras estructuras mentales, nuestras actitudes, nuestras posturas, que las hacemos sin darnos cuenta, un hábito y hasta un estilo. Y puede ser lo que en el mundo espiritual o en el mundo de la iglesia se le llama un molde. No sé si usted entiende esa palabra. Hay un molde en la adoración, hay un molde en la predicación, hay un molde en el evangelismo. Y si no hacemos las cosas así, porque la estructura dice que es así, ya lo que se está haciendo no es conforme a la estructura, entonces ya eso no está bien. ¿Y quién te dijo a ti que está mal? Lo que pasa es que te enseñaron así. Cuenta la historia, en la República Dominicana los dominicanos comemos mucho puerco asado. Ay, Julio Martínez. Puerco asado. Pero hay una modalidad de asar puercos, no sé pastor si la conoce, que se llama caja china. Puerco al cajón, no sé si la conoce. Se hornea el cerdo en un tipo de caja, se mete en una caja, entonces el cerdo bota toda la grasa y queda la carne magra, muy bueno.
Pero ¿qué pasa? Había una familia que tenían una caja para hacer el cerdo, pero la caja era pequeña. Entonces metieron el cerdo y no cabía. Entonces la señora inteligentemente le cortó el rabo. Y la hija lo vio. Pasaron el tiempo, la hija iba a hornear un cerdo. Ella buscó la caja, preparó el cerdo y antes de meter el cerdo en la caja, le cortó el rabo. La hija de ella también la vio. Y como era tradición de familia, hornear cerdos. Cuando iba a hornear un cerdo, ahí pues, sazona su cerdo, lo prepara bien, lo va a meter en la caja, le corta el rabito. Hasta que ya han pasado como 3 o 4 generaciones. Y en mi familia siempre le cortamos el rabito al cerdo. Y uno se levanta un curioso, siempre aparece un curioso. Y le pregunta, ¿y por qué le cortan el rabito al cerdo? Nadie supo responder. Fíjense que no había respuesta. Hasta que una persona le dijo, yo sé qué fue lo que pasó con abuela. Lo que pasó con abuela era que el cerdo era muy grande, no cabía en la caja y por eso ella le cortaba el rabito. Esa era la explicación. Pero las demás cortaban el rabito sin saber por qué lo hacían. Hay una expresión dominicana que creo que es muy hispana que dice, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. O sea, hacemos las cosas porque los demás las hacen, pero no sabemos el por qué. ¿Cuántos están acá? Miren, viví una experiencia siendo más joven, todavía me creo joven, no relajen, de verdad que me lo creo. Y de repente la esposa de un pastor, ya en el ministerio, sirviendo al Señor, fuimos a una reunión de ministros y ella le dice a una persona, oye, aquí entre nos, ¿qué significa aleluya? Dice, que tú no sabes lo que significa aleluya. No, yo no sé. Pero yo veo que todo el mundo dice aleluya. Yo digo aleluya. Entonces decía aleluya porque los demás decían aleluya. Es bueno que usted sepa. ¿Por qué? Porque cuando usted diga aleluya, usted va a entender qué peso tiene esa palabra. Yo no se la voy a explicar para que usted lo investigue. Pero si alguien le dice a usted, usted es un aleluya, usted le dice, soy un aleluya y mi apellido es gloria a Dios. Hay quienes somos llamados por Dios en su soberanía, pero nos quedamos como la esposa de Lot. Nos resistimos a salir del sistema. Dios llamó a Lot y a su esposa a salir de Sodoma. Y aún ellos saliendo, sabiendo lo que había, ella se resistía a salir de Sodoma. Pasó con el pueblo de Israel. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Había una resistencia a salir del sistema, a salir del molde, de la estructura. Y en esa resistencia literal, la esposa de Job, dice la Biblia, que quedó hecha una estatua de sal. Una piedra petrificada. Nos quedamos petrificados por causa de resistirnos a entrar, a subir a la dimensión de lo que Dios quiere. Hay estructuras que son mentales, hay estructuras que son culturales. Por cultura, uno las aprende por cultura. Y nosotros tenemos que vivir entendidos de lo que el reino es. Es la vida del cielo en la tierra. Es como se vive en el cielo. No es una cultura humana, no es una nacionalidad. Las complejidades humanas son tantas. ¿Cuántas nacionalidades habrán aquí? Aquí tiene que haber más de 20 nacionalidades. Y cada nacionalidad tiene su estilo, su forma, su trasfondo. Pero en el reino eso se quita a un lado porque hay un solo espíritu y un solo lenguaje, el lenguaje del reino. Dale un aplauso con buen ánimo al Señor. Y voy a tratar de explicarle bíblicamente, analizando y aplicando todo lo que les estoy diciendo. Porque bíblicamente vamos a ver modelos de hombres que caminaron aún con Jesús, pero tenían sus estructuras también. Tenían sus modelos y Jesús tuvo que romperles el modelo. No se sorprenda usted si Dios tiene que romper la estructura a usted.
Porque el pastor testificó por su boca. Dice, yo no pude subir por 7 días a mi lugar de devoción. 7 semanas, 49 días, sin subir a mi lugar donde tengo intimidad con Dios. Y Dios le dijo, te vas a aprender intimidad conmigo donde quiera que tú estés. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Rompiendo una estructura. Es igual que el que piensa que solamente de rodillas se ora. Amados, sí, de rodillas reverenciamos, damos testimonio. Nuestro cuerpo se doblega y se humilla. Pero usted puede orar montando bicicleta también. Usted puede orar guiando su carro. Usted puede orar en un elevador. Usted puede orar en el tren. Usted puede orar en el avión. Usted puede orar en el carro. Usted puede orar en todo tiempo. Les comparto un pequeño testimonio. Yo sé un poco de cocina. Me gusta cocinar. Y me gusta comer también. ¿Y cómo empecé yo a cocinar? Usted se va a sorprender. Y quizás usted dirá, ¿y qué tiene esto que ver? Tiene que ver con la soberanía y la verdadera vida de Dios. O sea, Dios es real en todo aspecto. Aplicable a todo. En el año 2002 yo estaba muy estresado. Muy estresado. Y fui al médico a un chequeo. A un internista, mi cardiólogo. Me dio un chequeo full, de arriba abajo. Me dice, pastor, usted está muy estresado. Usted debiera tomarse un tiempo como para un hobby, un tiempo de relax time, algo así. Váyase a jugar golf. Digo, ¿golf? Oye, pero ¿con qué fuerza se casa un guardia? ¿Jugar golf? ¿Golf? Oye, pero ven acá. Doctor, usted está burlando de mí. Me dijo, pues váyase de pesca. Digo, bueno, si con anzuelo yo me voy. Pero no me gusta mucho la pesca. Entonces llegué a mi casa medio frustrado porque lo que me dijeron fue que me fuera a jugar golf. Oiga eso. Oiga eso, jugar golf. Me senté en un sillón que tenía y me tiré así. Puse una música de fondo y empecé a adorar. Y como que me vino un instinto y me paré. Y me fui a la cocina y me puse a cocinar. Me puse a preparar unos espaguetis. Entonces dirá, eso no tiene ciencia. Que no. Que no. Tiene mucha ciencia. Tiene que saber qué cantidad de ajo lleva, qué cantidad de cebolla lleva, qué cantidad de sal lleva para poder mezclar bien. Y me levanté, fui a la despensa, tomé una libra de espaguetis, tomé ajo, tomé cebolla, tomé todos los ingredientes, con mi alabanza puesta de fondo y le dije, Señor, tú me guiarás. Y preparé unos espaguetis a la criolla, o sea, lo que se llama espaguetis rojo. Los hispanos, espaguetis rojo. Pues les quiero decir para terminar el testimonio que en mi casa mis hijos no comen espaguetis rojos si no lo cocino yo. Yo mismo me sorprendí. Dije, Dios mío, pero ¿y esto que salió tan bueno? Es que todo lo que Dios da es bueno. Pero necesitamos dejarnos guiar. Y le dije, Señor, tú me enseñarás. Tú me enseñarás. Y empecé, todos los sábados me tocaba. Mi esposa trabajaba en un banco, fue gerente de un banco por 30 años. Ustedes la ven así, pero ella entró casi de 12 fue. Entonces, de repente, cuando ya los sábados ella tenía que ir a trabajar, no habían personas que nos cocinaran en la casa, tenía que cocinar yo. Entonces mis hijos le tomaron el cancito, decimos en Dominicana, de pedir por menú, como si fuera un restaurante. Papi, hoy queremos un moro con chuleta y ensalada. Dios mío, ayúdame, yo nunca he hecho un moro en mi vida. Nunca he sido muy amante de las redes. Yo empezaba a usar simplemente la guianza del Espíritu Santo. Espíritu Santo, dime qué cantidad de agua, qué cantidad de sal, cantidad. Amados, y empecé a hacer moro. Un moro es como arroz con habichuela mezclado. O arroz con gandules, dicen los boricuas. ¿Y sabe dónde nace el famoso arroz con huevo mío? Es ahí. Un arroz con huevo. Pero ¿quién me enseñó a hacer arroz con huevo? Si yo en mi casa fui criado por abuelos. Yo fui el niño mimado de mi familia. Mis abuelos me criaron desde 1 año y 6 meses. Yo fui criado con toda la ñoñería del mundo. Toda la ñoñería. Los abuelos son consentidores y malcriadores en gran manera. A mí me criaron con toda la ñoñería del mundo.
Yo nunca lavé un plato, yo nunca cociné nada. Pero después de adulto, después de casado, ya en el ministerio, Dios me toma y me da como hobby, como relax time, el cocinar. Y como compensación el comérmelo. O sea, Dios, dígale a alguien, Dios te puede enseñar. Y dígale a alguien esto y créalo. Dígale, mira, con Dios nunca es tarde. With God never is late. Nunca es tarde con Dios. Nunca es tarde con Dios. Porque Dios empezó con Abraham teniendo 75 y le cumplió la promesa a los 100. Con Dios nunca es tarde. Amén. Entonces, traemos nuestro sistema, nuestras estructuras, aún estando en la fe. Venga conmigo a la Biblia. Vamos a leer un capítulo enterito. Hechos 10. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Oiga esto, ¿oraba a Dios? Siempre. Ese es un adverbio, siempre. Mi pastor me ha enseñado que hay que tener mucho cuidado para usar la palabra siempre y la palabra nunca. Son dos palabras muy, muy comprometedoras. Decir siempre y decir nunca, muy comprometedor. Pero dice que este hombre oraba siempre. Y dice la palabra, verso 3, y este vio claramente aún en una visión, como a la hora novena del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con el Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Fíjense que llevan 2 veces que se habla de oración, para orar. Cerca de la hora sexta, era el mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras les preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, vino un éxtasis espiritual. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado desde las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y Dios se la dejó pasar a Pedro. Dios es paciente. Volvió la voz a él la segunda vez y le dice, Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. 18. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro se le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, dice Pedro, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo.
¿Qué estaba haciendo Dios con Pedro aquí? Rompiéndole la estructura. Porque Pedro era bien atrevido. Dios le mostró el lienzo 3 veces. Y las 3 veces Pedro dijo: no, yo nunca he comido cosa inmunda. En otras palabras, mi religión, mi cultura, mi ortodoxia me impide comer cosa inmunda. Y Dios le dice: Pedro, ¿cómo tú te atreves a llamar inmundo a lo que yo ya limpié? Pedro tuvo la osadía de decirle a Dios que eso era inmundo. Y Dios le dijo: pero ¿y quién te dijo a ti, Pedro? Ya yo lo limpié. A veces nos pasa a nosotros así también. Entonces tenemos nuestras estructuras y formas sobre los hermanos y de las demás personas. Y juzgamos y menospreciamos y desconsideramos porque tenemos nuestras estructuras también. Diga conmigo: ayúdanos, Señor. 30. Versículo 30 dice: por lo cual, entonces Cornelio dice, vamos al 28 o 29, algo así. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que estaba yo que a esta hora yo estaba en ayunas. O sea, que Cornelio ayunaba también. Miren, no se sientan mal, pero pregúntale al hermano: ¿y tú ayunas? Muchos dirán: eso del antiguo pacto. No, mi hermano, eso es del nuevo pacto también. Mírenlo ahí. Esos son libros de los Hechos. Y Cornelio no tenía la revelación plena todavía. Y oraba y ayunaba. Muchísimos hermanos que no se saben el último día que ayunaron. No mire a nadie, por favor. Dice: estaba yo en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando él llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo. Oiga, Pedro dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y levantó Dios al tercer día, a este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Soberanía de Dios. Nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos de él, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Oiga esto: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que en el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Rompiendo estructuras. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro. Ahora Pedro estaba más convencido que nunca. Dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo antes del bautismo en aguas. Eso no se entiende.
Porque nuestra cultura religiosa dice que primero debe ser bautizado en agua. ¿Y quién dice si Dios lo quiere bautizar en espíritu? ¿Qué tú vas a hacer entonces? ¿Me comunico? Un acto soberano de Dios. Pedro tenía sus estructuras. La iglesia guarda sus estructuras también. No, porque primero tiene que ser. Hay 3 bautismos, bíblicamente hablando. El bautismo en el cuerpo. Cuando tú te conviertes y pasas al cuerpo de Cristo, eres inmerso en el cuerpo ya. El bautismo en el agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Pero escucha, la soberanía de Dios no se discute. Si Dios quiere bautizarte en Espíritu Santo y fuego antes del agua, ¿qué? Él es soberano. Él hace lo que Él quiera. No es problema mío. A Pedro Dios tuvo que romperle las estructuras. Y así tuvo que hacer con Pablo también. Y si lo hizo con Pedro, que anduvo 3 años y 6 meses con Jesús, no lo hará contigo. Dígale al Señor, rompe toda estructura en mí, Señor. Sin estructura. Porque si es el año de la liberación de Jehová, si este 2020 es el año de la liberación, significa que nos enclaustramos, que nos encerramos, que fuimos prisioneros de estructuras, de pensamientos, de sentimientos, de actitudes que nos limitaron a vivir el diseño de Dios. Pero Dios dijo que el 2020 es el año de la liberación de Jehová. Y Él va a romper las estructuras. Amén. Dios va a romper las estructuras. Pero ¿por dónde empieza Dios a operar? Porque tú creas que Él lo va a hacer. Que Dios te va a sacar de ese nivel y te va a llevar a un nivel más alto. En el nombre de Jesús. Que amén más pobre, Dios mío. Oiga, si a mí me ofrecen, si me dicen que me van a dar un nivel más alto, yo lo voy a recibir con gozo y con honra. Porque Dios me va a promover a otro nivel de revelación, de gracia y de compromiso en su reino. Amén. Oiga, la gente piensa en la demanda. No piensa en demanda, piensa en honra. Yo no pienso en demanda, pienso en honra. Mayor es la honra que tengo. Tengo mayor honra. Oh, gloria a Dios. Yo aspiro y espero partir de esta tierra como la vela. Hasta el último momento dando luz. Gastadito, pero dando luz ahí. En el nombre de Jesús. Abre tu Biblia. Pastor, ahora que voy a empezar a predicar. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Porque conectamos con la soberanía de Dios y cómo Dios tiene que romper nuestras estructuras para podernos llevar a su nivel. O sea, no bajes a Dios a tu nivel, súbete tú al de Él. Dígale a alguien, hay que subir. O sea, no es que Dios se va a bajar, eres tú que tienes que subirte. Amén. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros recitamos ese texto como papagayos, pero no lo entendemos y lo graficamos. Dios me lo explicó ese texto estando en la Florida. Fuimos a una tienda, no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, y compramos un home theater. ¿Cómo se dice home theater? Un sistema de sonido, así, para un hermano. Entonces, fuimos y pagamos en un lugar. Tuvimos que tomar el carro para ir al almacén con el recibo en la mano a buscar el home theater, el sistema de sonido. Y el Señor me dijo, así es la fe. Tú, cuando clamas creyendo, Dios te da un recibo para que entres al depósito del cielo y retires lo que tú has creído por fe. Y me quedé maravillado. Maravillado, porque fue algo que Dios me mostró como tan así, tan visible. Me dijo, mira, yo tengo piernas nuevecitas, riñones nuevecitos, hígados nuevecitos, problemas, pulmones nuevecitos. El problema es que mucha gente
clama, pero no va al depósito a retirar. ¿Qué significa de ir al depósito a retirar? La fe tiene que moverse. Por eso ustedes ven que los evangelistas a veces son sensacionalistas, pero hay una verdad aplicable en los evangelistas. Por ejemplo, los evangelistas dicen, hagan lo que usted no podía hacer. ¿Usted no ha oído eso en los evangelistas? Oiga, la primera vez que yo vi un paralítico pararse, fue algo para mí que yo me quería caer, pero no me podía caer porque era yo que estaba ministrando. Vi un paralítico pararse. Y fue retado, párate de tu asiento en un arrebatamiento de fe. Y el hombre empezó a pararse y empezó un milagro. Me gustan las estadísticas, le dije, ¿verdad que sí? ¿Sabe qué porcentaje de cristianos han visto un milagro ocularmente hablando, no visiblemente personal? Un 2%. ¿Y acaso no es Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos? Voy a tratar de llevarte al lugar donde quiero llevarte en esta mañana. Porque si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces Él no ha cambiado. La iglesia es la que ha cambiado. La iglesia se ha acomodado. La iglesia se ha limitado a decir o a declarar la palabra. A desatar la palabra de fe. Hablar palabra de fe y actuar en fe también en el nombre de Jesús. Porque cuando estamos tan turbados nos pasa como el paralítico de Betesda. La turbación nos hace responder mal y le hacemos más culto al problema que a Dios. Cuando Jesús fue al paralítico, ¿cuántos años tenía él postrado? 38 años. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Y sabe lo que le respondió? No tengo quien me entre en el pozo. Oye, qué pregunta, oye, qué respuesta. Es como que yo te pregunto, ¿cómo tú te llamas? Y tú digas, no me gusta McDonald's, no me gusta McDonald's. ¿Qué tiene que ver la respuesta con esa pregunta? Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él dice, ay, no tengo quien me meta en el estanque. Pobrecito, hijo de Machepa. Y Jesús no oró por él. No oró por él. Oye, no oró por él. Le dio un mandamiento. Le dijo, toma tu lecho y anda. Levantó el hombro. El gran problema de este tiempo es que hay poca gente que declara la palabra de fe y hay poca gente que crea la palabra de fe. Por eso si se junta una persona que declare la palabra de fe y aparece otro que crea la palabra de fe, tú vas a ver los milagros así también ocurriendo. En todo el sentido, porque la Biblia es la misma, el Señor es el mismo y la delegación incluye esa parte también. La iglesia literalmente la ha obviado, y hablo del cuerpo de Cristo. Por eso tú ves que los evangelistas que son usados en sanidades se vuelven evangelistas sensacionalistas, porque la gente lo ve solamente desde el punto de vista de la sanidad, pero la sanidad es parte del diseño de Dios. La sanidad también Jesús pagó por ella. O sea que si Él pagó por ella es tuya también. Pero no nos atrevemos a creer ni a desafiar esa verdad. Jesús pagó por mi enfermedad. Él me llevó a la cruz del Calvario, por su llaga yo he sido sanado también, en el nombre de Jesús. No nos atrevemos. Y dice el versículo 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Sabe cómo se llama este mensaje? El secreto de los antiguos. ¿Cuál fue el secreto de los antiguos? ¿Por qué los antiguos alcanzaron buen testimonio? Porque tenían buen grupo de alabanza, porque eran elocuentes, porque tenían megas iglesias. Tenían un ingrediente, que ese ingrediente tú también lo tienes. Lo que pasa es que lo tienes sellado todavía, guardadito allá, intocable. Se llama fe. Ellos tenían fe. Abre tu Biblia, Romanos capítulo 12. Estoy entrando como como que quiero predicar hoy. Ni comer quiero como que los dos cultos se junten hoy. Nadie dijo amén.
Romanos capítulo 12 del 1 al 3. Dice Pablo a la iglesia de Roma, carta magna del apóstol. Dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias. Me gusta ese texto porque Pablo no era que era fino, sino que realmente Dios ha tenido múltiples misericordias. Y lo dice en Isaías 55, también dice las misericordias múltiples a David, misericordias en plural. Misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en ¿qué? ¿Cómo es el sacrificio ahora? ¿Cómo debe ser? Vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional. Yo sé lo que estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de dónde? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pero hasta que tú no eres transformado en tu manera de pensar, no la vas a entender. Tú vas a estar atribuyendo despropósitos a Dios, porque no entiende. Porque no entiende. O te puede pasar como aquel siervo que trabajaba con el rey. Conoce la historia, creo que el pastor la ha relatado también, de un siervo que trabajaba con un rey. Él era servidor del rey y él era cristiano, pero era de estos cristianos enfáticos. Siempre enfatiza. Yo creo eso, yo enfatizo eso y predico eso. Dios es bueno. Amén. ¿Usted no lo cree? Amén. Pues créanlo, porque Dios es bueno. Amén. Entonces, él trabajaba con un rey. Él era asistente del rey, y todo lo que el rey le mandaba, él terminaba diciendo: Dios es bueno. Y cada vez que el rey lo mandaba a hacer algo, decía: Dios es bueno. God is good. Un día salieron de cacería, se fueron de casa, el rey con él. ¿Y qué pasó? Una fiera le devoró al rey una mano. Y el rey con el dedo colgado así, la sangre a borbotones. Él le decía: rey, no te preocupes, que Dios sigue siendo bueno. Dios es bueno. Dice: ¿cómo tú me dices a mí que Dios es bueno? ¿Cómo Dios puede permitir esto? Mira, ahora me falta un dedo en la mano. Esto es una vergüenza para mí. Ahora seré un rey completamente minusválido. Rey, no te preocupes, que Dios es bueno. ¿Qué Dios es bueno ni es bueno? El rey enojado lo mandó a encerrar porque lo quería mucho. No lo mandó a matar. Tránquenlo para la cárcel. El rey se recupera de su dedo, queda con la cicatriz, un dedo menos, 4 dedos en la mano allá. No tenía eran 3 así. Le gustaba la cacería, volvió de cacería otra vez. Pero ahora entró en un terreno peligroso. Y fue rodeado por una tribu de caníbales. Y en los tiempos antiguos, cuando se tomaba un rey, se tomaba su reino prácticamente entero. Eso era una corona, tomar al rey por captura. Y lo capturaron la tribu caníbal. Y se lo iban a sacrificar a sus dioses. Eso era una celebración para esa tribu de gran honra, que iban a sacrificar un rey. Pero cuando lo iban a sacrificar, que el sacerdote estaba preparando al rey, dijo: no, no se puede, porque no podemos sacrificar a nuestros dioses. Un sacrificio que sea incompleto. ¿Cómo así? Dice: a este le falta un dedo. Entonces el rey se acordó y dijo: la verdad que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Pero si no podemos discernir cuál es la buena voluntad de Dios, porque nuestra mente no ha sido transformada, vamos a estar atribuyéndole despropósitos a Dios. Sí, nos lo mandó a la cárcel y le dijo: sí, lo mandó a sacar de la cárcel. Verdaderamente Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora era el rey que lo decía: Dios es bueno. Dígale a alguien: Dios es bueno. Hay una canción, ¿por qué será que a los cantamalos les gusta cantar? Yo no sé, pastor, si aquí hay 2 o 3 cantamalos, pero en la iglesia yo tengo unos cuantos, empezando por mí, que somos unos cantamalos de primera, pero nos gusta cantar.
Hay una expresión que dice, conmigo bueno Él ha sido y su misericordia sobre... No, a veces ese ching. Conmigo bueno Él ha sido y su misericordia sobre mí. Ahí me quedo. Porque lo que yo sé es que Dios ha sido bueno conmigo y su misericordia ha estado sobre mí. Si lo entono no lo sé, si afino tampoco sé. Pero yo sí sé que Dios ha sido bueno y su misericordia ha estado sobre mí. De eso te lo puedo yo garantizar. And maybe you don't know why I say that. Quizás tú no sabes por qué yo digo eso. ¿Sabes? Te lo digo así. Ay, pastor, ayúdame porque el tiempo se viene encima y tengo como 100 textos todavía que leer. ¿Sabe qué? Cuando mi mamá quedó embarazada de mí, mi mamá tenía 90 libras, tenía 18 años. Entonces la cultura era que era muy joven y mi papá todavía no era un hombre como responsable para asumir ese embarazo. Y planificaron unos primos de mi papá darle una botella a mi mamá con la intención de que ella engordara porque ella estaba muy delgada. Y no era eso lo que le estaban dando, le estaban dando un abortivo. ¿Y sabes qué? A mi mamá le dieron 2 abortivos para que me abortara a mí. 2. Pero ellos no sabían que el día en que ese esperma fecundó el óvulo de mi madre, Dios dijo en el cielo, van a ser un escogido. No importa lo que piensen y lo que digan, ese es mío. Versículo 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, aquí viene, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si Dios repartió una medida de fe, significa que tú tienes fe. La pregunta es, ¿qué tú estás haciendo con ella? Aquí viene el punto. La fe la categorizo o la puedo subdividir en 3. La fe salvadora, la fe santificadora y la fe que opera milagros. Y te lo puedo ir por la Biblia también. ¿Quieres por la Biblia conmigo? Amén. Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en ¿qué? Es el único atributo que la Biblia dice que Dios es rico. No dice que Dios es rico en amor, ni rico en misericordia. Es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué tan cerca estamos del Padre, sentados a la diestra con Cristo Jesús? Entonces dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don. Dios mismo te dio la fe para que creas. Por eso todo depende de Él. Él te da la fe y la despierta también. Él te da el óvulo y te da el esperma también. La fe es como el óvulo y la palabra es el esperma de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay una fe salvadora. Romanos 5.1, rapidito. Dice, Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, justificado. Todo creyente debe saber la justificación. Justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que justifica al hombre para con Dios? Es la fe. Justificados pues por la fe para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
lo que nos justifica ante el Padre es nuestra fe. El conflicto que empezamos a leer no lo definimos al principio. Cuando Pablo escribe a los Gálatas y dice, y Abraham creyó a Dios, Pablo estaba aclarando un conflicto que se armó en la iglesia de Gálatas. Y el conflicto lo provocó un discípulo que tenía una debilidad de carácter. Usted sabe quién fue. Pedro. Capítulo 2, Pedro frente a los gentiles era gentil y frente a los judíos era judío. Entonces trajo una confusión a la iglesia y Pablo tuvo que confrontarlos. Confrontar a Pedro y confrontar a la iglesia. Si usted marcha a Gálatas capítulo 3, versículo 1, y lo lee del 1 al 3, oiga cómo Pablo introduce este versículo y dice, oh Gálatas insensatos. Hay una versión bíblica, creo que la versión de las Américas, o la versión Dios habla hoy, que dice, oh Gálatas estúpidos. Así mismo lo dice, estúpidos. Insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta es una pregunta, Pablo. Entonces en el verso 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjese, hubo una confusión en la iglesia a causa del ritualismo, ceremonialismo que Pedro introdujo. Porque Pedro traía su archivo cultural y religioso y tenía un problema de personalidad que necesitaba firmar. Y tuvo Pablo que confrontar a Pedro. Si usted quiere, marque capítulo 2 del libro de Gálatas. Vaya al capítulo 2 de los Gálatas. Versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Si usted se va a un orden de jerarquía, ¿quién era mayor, Pedro o Pablo? Pedro. Pero ya Pablo había sido instruido y capacitado por Dios. Tenía la autoridad para corregirlo. Aunque Pablo dice en el capítulo 6 después, que cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, que lo corrijamos con espíritu de mansedumbre. Pero eso tiene que ver con el nivel espiritual de la persona. A un débil en la fe, corrígelo con espíritu de mansedumbre. A uno que es ya maduro, háblele la verdad cara a cara. Dile las cosas como son. ¿Aló? Entonces, dice, lo resistí cara a cara, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, versículo 12, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y aún en su simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Me maravilla Pablo. A su amigo a Bernabé. Tú fuiste arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, el que financió el ministerio de Pablo en sus primeros tiempos. El hijo de consolación se dejó arrastrar. También, porque ver un pilar de la iglesia como Pedro hacer estas cosas confundió a la iglesia, pero Pablo estaba para defender la verdad. Cuando se trata de la verdad, no hay hijos, no hay amigos, no hay primos, no hay familia, no hay esposa. Es la verdad. Se acabó y punto. Entonces, en el versículo 13, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, oiga, lo confrontó delante de todos, como que dice, violentando hasta un principio bíblico, porque el asunto era ya de congregación. Porque la Biblia dice en Mateo 18 que si tu hermano pegare contra ti, que tú lo llames aparte y lo corrija. Si no te tempera, pues llama a un anciano y lo corrige. Si el hombre sigue en el asunto, llama a 2 o 3 y lo corrige. Pero si el hombre sigue en el asunto, llama a la congregación y dile, este hermano es un carnal. Se acabó, ya. Pero aquí Pablo tuvo que tomar posturas rápidas porque la iglesia estaba en peligro. Entonces dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscáis ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, los rituales, las estructuras, las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay una fe, la fe salvador, es la que revela a Jesús como Salvador. Se llama la fe del atrio. Los evangelistas predicamos el atrio, la luz de Cristo que alumbra a todos. Todos entramos por el atrio. El atrio no es malo, por ahí hay algo mejor todavía. El atrio es bueno, por ahí hay algo mejor todavía. Muchos se han quedado en el atrio y se han acomodado al atrio, no han pasado al santo, pero todavía no saben que queda algo mejor. Todavía hay algo mejor. El Santísimo. En esta casa están los tres niveles. Hay hermanos del atrio, hay hermanos del santo, hay hermanos del Santísimo. Hay hermanos que han gustado las tres unciones: la unción del atrio, la unción del santo y la unción del Santísimo. Hay hermanos que se han alumbrado bajo las tres luces: la luz del sol, que es la luz del atrio, que representa a Cristo; la luz del candelero, que es la luz del lugar santo, que representa al Espíritu Santo; y la luz de la Shekinah de Dios, en la presencia de Dios en el Santísimo, que es la presencia de Dios mismo. El que prueba esa, no quiere salir de ahí. En Dominicana decimos, ay ñeñe. El que prueba el Santísimo, amado, mire. ¿Sabe lo que pasa? No quiero hablar de eso porque me voy a salir un poquito. Porque el que entra en el Santísimo se olvida de sí. En el Santísimo tú te olvidas de ti. Porque en el Santísimo todo es Dios. Todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios. Entonces, diga conmigo, fe salvadora. Ahora viene fe santificadora. ¿Qué significa eso de fe santificadora? Explique eso, pastor. Bueno, mira, tan pronto tú recibes a Cristo, eres salvo por fe, por gracia eres salvo. Pero Dios opera en ti una obra de regeneración o restauración, de santificación por la palabra, por la ayuda del Espíritu Santo, por la intervención del Espíritu Santo. ¿Te lo enseño por la Biblia? Que amen más pobres. No quieren aprender. O saben demasiado. Bueno, si lo saben, lo afirman. Y si no lo saben, lo aprenden. La fe santificadora opera por la obediencia a la palabra de Dios. Juan 17, 17. Vamos a buscar 4 versículos aquí. Juan 17, 17, rapidito. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que santifica al hombre? La palabra. Siga conmigo. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dale al 9, que me fui con 2. Dale al 9, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué es lo que limpia el camino? La palabra. Juan 15:3. Juan 15:3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Salmo 19. Vamos a leerlo entero. Y vamos a hacer énfasis en el versículo 7. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras.
las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Oiga lo que dice esta palabra. Y esto yo lo creo fielmente. Creo toda la palabra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hasta que la palabra no penetra tu corazón, no se da en ti la conversión. Te puedes arrepentir, pero no convertirte. ¿Sabe cómo tú te das cuenta que una gente es convertido? Cuando la palabra le penetra. Podemos vivir arrepentidos, pero no convertidos. Y lo que Pedro dijo cuando predicó su primer sermón fue: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. O sea, que una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. La que convierte el alma es la palabra. Hasta que la palabra no penetra, hasta que la palabra no cala lo profundo de tu ser, no se da el efecto conversión. Sientes el pesar de tu pecado, sientes la maldad, sientes que has hecho mal, pero la palabra tiene que penetrarte. Porque la palabra es la que va a limpiar tu corazón. La sangre de Cristo te limpia de todo mal, pero su palabra es la que permanece limpiándote cada día. Tiene un efecto limpiador impresionante. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? ¿A quién hace sabio? Al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tus siervos además amonestado en ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Me gusta esa palabra ahí. Le estoy estudiando. Un día Dios sabrá por qué. Las soberbias. Y lo pone en plural. Hay muchos tipos de soberbias, incluyendo la soberbia ministerial, donde tú no puedes corregir a un hermano o exhortar a un hermano porque tú eres más chiquito que él. Él tiene un rango. Tú no le puedes decir: hermano, mire, perdóneme, pero eso no se ve bien. Se lo digo como hermano. Yo no soy su juez, soy su hermano. Pero hay gente que tú no le puedes exhortar nada. ¿Y quién es usted para hablarme a mí? Yo soy un diácono. Excuse me. Hello. Hermano, nosotros somos seres humanos que flaqueamos, que necesitamos ayuda. ¿Y qué mejor ayuda es tú ir a tu hermano si tú ves algo que tú consideras que no está saliendo bien o que no se ve bien, para cuidar al hermano? ¿Cuál es la tendencia humana cuando vemos un defecto? Hace muchos años yo hice una ilustración en la iglesia con un traje azul. Tomé un borrador de pizarra y le dije a una persona que me pusiera el borrador como 3 veces por la espalda. Tum, 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 tum. Y yo atravieso la congregación enterita y vengo con mi espalda estampada de tiza. Y solamente un hermano de la alabanza me dice: pastor, el traje está sucio. Y yo: cállate, que esto es una enseñanza. ¿Sabes qué? Media iglesia me vio con el traje sucio y nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Tú puedes estar seguro que la gran mayoría dijo: el traje del pastor está sucio.
nadie tuvo la capacidad de ir y decir: pastor, se le ensució el traje, límpialo. O permítame limpiarle el traje que está sucio. Ay, al pastor, amado, esa es una manera de cuidar al pastor. Llamarlo aparte y decirle: pastor, permítame limpiarle el traje que está un poquito sucio. Pero no se lo diga a otro hermano. Eso es ser un chismoso sofisticado. ¿Por qué un chismoso sofisticado? Porque hay personas que no tienen esa capacidad de acercarse. Y dice el salmista: preserva a tu siervo de las soberbias. Cuando alguien te corrija algo, reacciona como un maduro y dile: si me está corrigiendo es para que yo supere lo deficiente. No le busque la quinta pata al gato. Y no busque el defecto del hermano para decir: ¿y tú quién eres para corregirme a mí? ¿Y por qué tú no te pones, métete, lleva tu propio cartón, atiende tu cartón y déjame tranquilo? Señores, no, al contrario. Bienaventurado eres si alguien viene y te exhorta y te dice: hijo. Amén. Como hermano, ¿qué es lo que somos? Oye, ¿tú te sentirías bien si tu hermano anda con los zapatos rotos? ¿O anda con el traje roto? Déjame ver si me está roto. No está roto. ¿O con la falda rota? ¿Entiende? Miren, esta enseñanza se la compartí en la iglesia en una ocasión. Y sucedió el caso de que una hermana entró a la iglesia con la blusa al revés. Con la blusa puesta al revés. Con el sello por fuera. No. Estaba... sí, al revés. Yo sé. La idea es que ella tenía el sello detrás. Pero mi hija Natalia había escuchado la enseñanza. Ella la llamó y le dijo: hermana, su blusa está al revés. Ay, yo no me había fijado. Gracias, hermana, por decírmelo. No mire a nadie. Y 3, la fe que opera milagros. Yo creo que voy a tener que seguir la segunda parte en la tarde. Sí, porque el tiempo ya está arriba. Y creo que va a ser necesario. O sea, la fe salvadora. Diga conmigo: fe salvadora, fe santificadora y la fe que opera milagros. Abra su Biblia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 11. La fe, además de que es un don del Espíritu, también es un fruto del Espíritu. Es el único de los frutos que también es un don. No hay don de amor, no hay don de bondad, no hay don de paciencia, no hay don de mansedumbre, no hay don de templanza. Sin embargo, hay un don de fe. Yo no entiendo cómo Dios lo hizo y por qué lo hizo, pero lo hizo. ¿Alguien está acá? Amén. Entonces, abra su Biblia, por favor. 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a ver aquí la Trinidad en acción. Vamos a ver la Trinidad operando. Al Dios Elohim operando aquí. Cómo los tres trabajan unidos. Cómo los tres operan juntos. En unidad y en orden. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Aunque tengan hambre, dígame amén. Amén. Tengo hambre, pero amén, pastor. La palabra dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, dice Pablo. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Eso es lo primero. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Diga, el Espíritu es el mismo. Fíjese, empezamos con el Espíritu. Hay diversidad de dones. El Espíritu da dones. Pero hay algo que a mí me maravilla de esto cuando lo estudiaba anoche. Es que ningún don, aunque te lo haya dado el mismo Espíritu, si no se aplica bajo la fe, funciona o es eficaz. Puedes tener el don más lindo, si no opera en fe en ese don, listo. Porque todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con Dios tiene que estar conectado a la fe. La alabanza sin fe es ineficaz. La oración sin fe es ineficaz. El evangelismo sin fe es ineficaz. La predicación sin fe es ineficaz. Yo estoy parado aquí confiado de que alguien está recibiendo esta palabra, de que alguien está siendo inyectado por Dios, de que alguien está siendo levantado por Dios. Yo no estoy creyendo. Yo no estoy creyendo. Y aún me vacuno en salud. ¿Sabe lo que es vacunarse en salud? Me paro y digo, y si nadie recibiera esa palabra, yo la recibo. Porque todos los días, yo sí quisiera predicar este mensaje completo. En la tarde. ¿Vienen en la tarde? ¿Lo escuchan por televisión, por YouTube? Bueno, seguimos, no se preocupen, vamos a seguir. Dice la palabra, verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Fíjense ahora. Ahora sube el rango aquí. Aunque es Dios, el Espíritu es de Dios, el Espíritu es Dios. El Espíritu da los dones, pero el Señor da los ministerios. ¿Quién es el que da los ministerios? ¿Y quién es el que da los dones? El Espíritu. Pero ahora viene la parte ejecutiva. Las operaciones. Mire lo que dice aquí. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo también. O sea, los dones del Espíritu, los ministerios y las operaciones. Dios Espíritu, Dios Hijo, Dios Padre. La Trinidad activada. Pero operan en secuencia y en orden, todos sustentados bajo un mismo principio. Tiene que creerle. Tiene que creerlo, iglesia, por fe. Entonces aclara, sigue adelante, versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, lea, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10. A otros, verso 10, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. 11. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Soberanía de Dios. Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos se combinan. El Espíritu da los dones, el Señor da los ministerios y el Padre da las operaciones. Pero todos operan bajo un mismo principio. Dios no se mueve por necesidad. Dios se mueve por fe. Cambia tu manera de enfocar. Cambia tu manera de enfocar. No clame por tu necesidad, clama por tu fe. Oye, si fuera por necesidad, Dios viviera en Haití. Dios tuviera residencia haitiana. Si fuera por necesidad. El país más pobre de todo el hemisferio americano, el continente americano, es Haití. Sin embargo, en Haití hay extrema pobreza. Por eso. Y una de las causas posibles es que hayan cerrado el corazón a Dios. O sea, Dios no se mueve por necesidad. Dios se mueve por tu fe. Hay una canción que cantamos y a veces como que confundimos la letra y dicen:
Se mueve la mano de Dios y en su palabra hay vida. Todo es posible. Si puedes creer. Pero no es se mueve la mano de Dios, es fe mueve la mano de Dios. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? La fe. ¿Terminó mi tiempo? Hasta ahorita. Oiga, yo tengo una gana de seguir predicando increíble. Yo estoy dinamitado aquí. Dios no se va a mover por tu necesidad, Dios se va a mover por tu fe. Solamente cree. Solo cree. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Yo no conozco tu necesidad, yo no sé tu situación, yo no conozco tu realidad material, física, emocional, matrimonial, tus hijos, no lo conozco. Pero yo solo sé que el mismo principio opera para todos. Dios es poderoso para transformar tu matrimonio, tus hijos, tu esposo, tus finanzas, tu salud, restaurar el ministerio, restaurar los dones, porque lo que Dios te dio es tuyo, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Y solamente necesitas que alguien venga y sople, alguien venga y avive, alguien venga y desate, alguien venga y active, alguien te diga lo que hay, porque dentro de ti hay una dinamita ahí que hay que encenderla otra vez. Y yo sé que estoy delante de personas que han recibido fuego del cielo, pero los afanes de esta vida le apagaron un poco el fuego. Pero cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, le dijo a los discípulos: vamos a Betania porque voy a despertar a Lázaro. Yo no sé a quién Dios va a despertar hoy, pero si aún despertar a uno, alguien despertó. Póngase de pie. Nos vemos ahorita. Bueno, ahorita para los dominicanos es un ratito más tarde. Para los centroamericanos ahorita es ahora. Oye, levántate de tu asiento. Sacúdete el polvo. Sacúdete el polvo. Alguien, I don't know who I'm talking to. I don't know who. I'm talking to everybody this morning. Pero alguien en esta hora va a decir como el pródigo: me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. El enemigo opera de muchas maneras queriendo confundir el propósito y haciéndote creer como que no será posible. Tú te ensuciaste demasiado, te enlodaste, caíste muy bajo. Hoy el Señor te espera con los brazos abiertos. El Señor está esperando que tú vuelvas con los brazos abiertos. Que tú te levantes en fe y te empoderes y te digas a ti mismo: oiga, nadie le dijo al pródigo levántate y ve. Él dijo: me levantaré. Él mismo se lo dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tomado como tu hijo. Y fue al padre maloliento porque estaba cuidando cerdos. Imagínese usted un judío cuidando cerdos, el padre judío también. En la graficación cualquiera dice: ¿cómo es posible que el padre lo abrazara? Oye, el padre no le importó que su hijo oliera cerdos. Lo abrazó, lo besó, lo mandó a bañar, lo mandó a vestir, le puso el anillo, le puso el calzado y dijo: matemos el becerro gordo y hagamos fiesta. Mi hijo muerto era y ha vuelto a vivir. Aleluya. Yo no sé a quién, Juan, I need you here. Yo no sé a quién, pero mira, no importa cuál sea la dificultad. El secreto de los antiguos fue que se mantuvieron creyéndole a Dios. Así que mantén tu fe creyéndole. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Anclado ahí, anclado ahí, anclado ahí, anclado ahí, anclado ahí, confiando en Él hasta que Él haga lo que Él prometió hacer. Porque fiel es el que prometió y Él lo hará. ¿Cuándo? No sé, pero lo hará. ¿Cómo? No sé, pero lo hará. A mí el cómo no me interesa, el cuándo tampoco. Yo lo que sé es que Dios lo hará. Y si no lo hace, bendito sea su nombre también, porque Él es soberano. Pero yo moriré creyendo. Moriré creyendo.
Si en algo te confronta o te consuela, escucha, nunca se ha escrito nada de los cobardes. Nunca. El reino de los cielos sufre violencia. Y un valiente no es el que habla más duro. Un valiente es el que se atreve a poner por obra su fe. Un valiente es el que se atreve a defender el evangelio con su vida. Un valiente es el que se atreve a salir de la barca, como Pedro, que se critica muchas veces, pero yo te voy a llevar a ti al Hobson para que camines por las aguas. Un valiente es uno que se atreve a salir de la barca y dice: yo voy a salir de esta estructura, de este estado de conformismo, de este estado de penuria, de este estado de autoconmiseración, como si yo fuera hijo de un cualquiera. Amado, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Yo soy sellado, escogido. Yo soy amado, marcado por Él, y fui ungido. Por lo tanto, levanta tus manos ahí. Vamos a salir de aquí dinamitados. I feel like preaching this afternoon. Yo quisiera seguir predicando, pero nos vemos en un ratito. Tengo una porción mejor en la segunda parte, con incluido a los dominicanos. Levanta tus manos ahí. Yo no sé tu realidad, Dios sí la sabe. Pero el fiel es el que comenzó en ti la buena obra, y Él la va a perfeccionar. Solo cree. No te he dicho que si crees verás el 2020 activado en tu vida. Verás el año de la liberación en tu vida. No te he dicho que si crees verás la consumación profética sobre ti. Solo cree. Aférrate. No suelta la convicción. No retrocedas. No mengues. Por el contrario, fortalécete en Dios. Eso viene en la segunda parte. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Fiel es el que prometió. Él no te dejará ni te desamparará. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Es necesario que te levantes en fe hoy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús le dijo a los discípulos: si tuvieran fe, le dijeran a los montes: quítense montes, y los montes se moverían. Hay que hablarle al monte de vez en cuando. Hay que pararse frente al monte y decirle: monte, ¿quién eres tú? Delante del ungido de Jehová. Jehová te entregó en mis manos, quítate. Hay que hablarle al monte. Hay que decirle al monte: get out of my way. I have a purpose to fulfill. Yo tengo un propósito que cumplir. Quítate del medio, monte. No me detengas, monte. Hay que hablarle al monte de vez en cuando. Hay que parecer un poquito loco. En el segundo culto te voy a contar unas cuantas locuras. Al hombre natural parecen locuras. Para el hombre espiritual todo no es locura. Porque el pastor lo habló por su boca y confirmó esta palabra. El hombre espiritual llama las cosas que no son como si fuesen. El hombre espiritual dice: diga el débil, fuerte soy. La fe no niega la realidad, pero la confronta y la resiste hasta que la vence. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra ha sido enviada, dinamitada, Señor. Enciende la llama. Enciende la llama, Señor. Yo me paro en tu presencia y, Señor, ruego por mis hermanos. Y hago la declaración que Pablo transmitió a Timoteo. Y abro mi boca y digo: aviva el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque hay un don en ti que hay que avivarlo. Ahora recibe la fortaleza, la guianza y la certeza de que el Dios que te dio la primera lluvia te dará la lluvia tardía también. En el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Deja las quejas, deja el menosprecio, deja la autoconmiseración, deja el minimizarte. Tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Tú tienes lo que Dios dijo que tú tienes. Tú puedes hacer lo que Dios ha dicho que tú puedes hacer. No eres más ni menos que un hijo de Dios, una hija de Dios, ungida, lleno de gracia de verdad y de autoridad. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Eres bendito, iglesia. Eres bendita, iglesia. Eres bendita.
Eres bendita en el nombre de Jesús. Eres bendita en tu casa, en tu trabajo, en tus empresas, en tus relaciones, en tu matrimonio con tus hijos. Eres bendito de Jehová. Y lo que Jehová bendijo, nadie lo puede maldecir, porque la bendición está sobre ti. En el nombre de Jesús. Dale aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. No hay nada más que añadir sino creer. Extiéndale las manos al Señor. Padre, gracias por la palabra. Vamos ahora a vivirla. Llévanos en paz a nuestros hogares y a toda actividad esta tarde. Presérvanos puros en fe. No es si conocemos la palabra, sino si la creemos. Porque hay muchos que dicen o decimos yo la conozco, yo la sé, pero la estamos viviendo, la creemos. Padre, lo importante, además de conocer, es creer para luego entender. Llévanos en paz. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vírese y dele un abrazo a sus hermanos. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.